Y el día de hoy tengo a un jugador especial y no solo en cuanto a talento. Y aquí voy a intentar ser lo más objetivo que pueda. Una de las razones por las cuales quise hablar de J.K. Dobbins no es porque sea amigo, porque hayamos convivido durante 2 fines de semana en marzo en Guadalajara. No, nada tiene que ver eso. Digo, obviamente ayuda, pero insisto, quiero ser lo más objetivo que pueda. Y recuerden que muchas de mis predicciones suelen cumplirse al siguiente año de haberlas hecho. Y J.K. Dobbins era uno de mis gallos en 2022, mucho antes de haberlo conocido en persona. Lo tengo en estos momentos en mis rankings en el tier 4, en el grupo 4 de running backs, como mi running back 15, adelante de Joe Mixon y Alex Mattison, y solo por debajo de Travis Etienne y Jahmyr Gibbs. En cuanto a lo que hizo en 2012, es un hecho que no pudo estar completamente sano. Su primer juego fue en la semana 3, después en la semana 6, después de la semana 6 justamente, se reveló que necesitaba otra cirugía y fue colocado en Injury Reserve hasta la semana 14. Edwin Porras, dedicado a hablar sobre lesiones y su impacto en fantasy fútbol, ha manifestado que un running back con una lesión de ACL, ligamento cruzado de la rodilla, realmente le toma un año para estar al 100%. Algo similar sucedió con Saquon Barkley en el 2021 y también con J.K. Dobbins el año pasado. Pero una vez completamente sano, fue otra historia. Demostró de lo que es capaz, cuestión que ya había demostrado en su primer año en la NFL. A partir de la semana 14 promedió 99.25 yardas totales por juego, superó las 100 yardas terrestres en 3 de sus últimos 5 juegos. En métricas de eficiencia, J.K. Dobbins fue el running back 4 en yardas por acarreo y fue el running back 2 en tacleadas evadidas por toque. Es decir, esto nos muestra que es un running back muy elusivo. Fue el running back 3 en porcentaje de acarreos de 15 o más yardas, lo que refleja su explosividad. En toda su carrera, de 23 juegos, en 13 ha tenido al menos 11 acarreos. En esos juegos promedió 88.2 yardas totales y 14.6 puntos fantasy por juego. Estos son rangos de un running back 2 alto. Promedió un altísimo 6.2 yardas por acarreo. Y en fantasy, hablando en esta muestra pequeña del final de la temporada, de la semana 14 a la 18 se colocó como el running back 21 en puntos fantasy por juego. Fue muy productivo por tierra, pero hicieron falta algunos touchdowns por ahí. En cuanto al panorama para 2023, primero quiero decir, lo bueno es que tenemos salud. Tanto Lamar Jackson, el propio J.K. Dobbins y espero que todos nosotros. Esta es una nueva ofensiva que puede revolucionar un poco y aumentar el número de jugadas por juego. No esperemos que sea un running back con 20 toques, pero sí dentro de un rango de 15 a 18. La falta de utilización en el juego aéreo limita su potencial, pero aún así creo que J.K. Dobbins tiene el upside para ser un running back top 12. Es muy posible que sea en su tercer año cuando por fin explote, que genere al menos 1000 yardas terrestres. La marca de doble dígito de touchdown, creo que tampoco habría que descartarla. En su primer año en la NFL anotó 9 touchdowns. Así que esa narrativa de, es que el estar con Lamar Jackson, un quarterback que corre tanto, lo puede limitar. Sí, pero hasta cierto punto. También estar ligado a Lamar Jackson abre oportunidades para que J.K. Dobbins pueda ser más eficiente. Y también abre oportunidades para que J.K. Dobbins esté más tiempo que lo que normalmente un running back pasa en la NFL en zona roja, teniendo esos toques mucho más valiosos para fantasy fútbol. Este es
un jugador además que se puede beneficiar del game script. ¿Y a qué me refiero? Al marcador. Los equipos suelen correr mucho más cuando tienen ventaja y esto es algo que esperamos que tengan los Ravens en la mayoría de juegos durante esta temporada. Realmente hay pocas cuestiones por las cuales habría que evitar a J.K. Dobbins y una de ellas sería el ADP. Obviamente no es lo mismo tener a J.K. Dobbins en cuarta ronda que en tercera. Su ADP en estos momentos es el running back 17 y me parece que es un precio, una inversión bastante justa. Lo interesante es que en algunos drafts que he hecho ha caído a la ronda 5 y ahí es muy difícil dejarlo pasar. Prefiero en ese rango invertir en un corredor que sé que es talentoso, ligado a una muy buena ofensiva, que en running backs que estén ligados a incógnitas, ya sea por situación o por ofensiva, como Aaron Jones, Miles Sanders, Kenneth Walker, David Montgomery, Cam Akers, Rashad White o James Conner. J.K. Dobbins puede ser muy útil al construir tu roster empleando dos estrategias. La más obvia, zero running back. Empiezas con un tight end y 3 wide receivers, con 3 wide receivers y un quarterback, y en la quinta ronda te puedes llevar a J.K. Dobbins. Puede funcionar, e incluso creo que esa pudiera ser no solo una estrategia de zero running back, sino una estrategia de running back ancla extrema. Porque J.K. Dobbins puede funcionar como ese running back ancla. Normalmente cuando definimos la estrategia de hero running back o running back ancla, pensamos en corredores que son elegidos en primera o segunda ronda, que son top 12. Bueno, J.K. Dobbins es un sólido running back top 15 con potencial de colarse entre los 12 mejores. Así que, ¿por qué esta descripción de ser un running back ancla no aplica independientemente de dónde lo elijas? Cuarta, quinta ronda, ¿qué más da? Y después buscar otros running backs a partir de la ronda 6, 7, 8, 9. Se puede emparejar con otras buenas opciones como Rashad White, James Conner, Cam Akers, muchos de los running backs que acabo de mencionar que prefiero a J.K. Dobbins por sobre de ellos. También J.K. Dobbins funciona si quieres emplear una estrategia de ir de manera un tanto temprana por running back. Si eliges a un running back en primera o segunda ronda y quieres que Dobbins sea tu segundo running back, funciona perfectamente. En este tipo de estrategia, a mí, para la ronda 5, lo ideal sería tener a estos dos running backs, J.K. Dobbins y algún otro, y 3 wide receivers. Cuando construyo rosters de esta manera, prefiero evitar quarterbacks en las primeras 5 rondas y obviamente también tight ends. ¿Ustedes qué opinan de J.K. Dobbins? Además, de verdad, les prometo que es un tipazo. Cuando estuvo en Guadalajara nos la pasamos increíble y quizá eso no se había reflejado en los rankings. Debería. Pero a cualquiera le caería bien. Así que déjenme saber ustedes qué opinan de J.K. Dobbins para esta temporada. Sé que es difícil confiar en él por lo que pasó el año pasado, pero el talento está ahí. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.